justo me empezaron a hablar ahí al lado pero alcancé a captar que me decía hermano Carlos que presentara a quienes me acompañan. Bueno, ayer vino mi esposa, ¿cierto? Que me está acompañando, y hoy día está mi hija, la Katy. Pueden ponerse de pie para que lo vean los hermanos. Y mi sobrina, la Paulina, con su esposo también, que bueno, salió porque la pequeña le dio un poquito de nostalgia a través de las canciones, y entiendo que hace poco murió una abuelita de ella por parte del sobrino, así que por eso salieron. Bueno, doy gracias al Señor de poder estar acá, hermanos, compartiendo con ustedes. Doy gracias por la invitación para ayer, ¿cierto?, ser parte del aniversario. Realmente fue una muy linda reunión. Lo único que me sentí viejo. Hay que asumir, pero cuesta asumirlo. Pero doy gracias al Señor ahí por todo lo que pudimos compartir. Ya, en todo caso, cuando el hermano Pedro decía que el año 81 parece que fue la fecha de fundación, él tenía 15, yo tenía 12, así que me siento un poco menos viejo. Pero gracias al Señor, ¿cierto? Porque la iglesia, por su gracia, por la gracia de Dios, ha seguido dando de su luz en este lugar. Ya, bueno, fuera ayer, pero un montón de recuerdos ahí mientras se iba compartiendo, iban pasando también los hermanos. Fue realmente un lindo tiempo y para glorificar a nuestro Dios. Quizás no voy a contar tanto de Chiloé porque si no me voy a tomar demasiado tiempo, pero más que nada dar gracias al Señor. Ya, bueno, brevemente recordar que después de haber estado viviendo más de 30 años en la ciudad o el pueblo de Dalcahue, allá en Chiloé, donde hay una de nuestras iglesias, donde estuvimos trabajando ahí con mi esposa, ¿cierto?, en la iglesia Centro Bíblico de Dalcahue. Nos trasladamos hace 2 años a Castro, ahí en la ciudad de Castro. Estamos colaborando con una iglesia de un pastor amigo, ya que él, bueno, vivió 4 años con nosotros ahí en Dalcahue. Siempre hemos compartido el ministerio en la isla con la visión misionera, ¿cierto? Entonces hacíamos un campamento misionero con viaje a la isla, que todavía hacemos los viajes en el verano, y en esos campamentos el Señor tocó el corazón de este hermano Rigoberto, y él vino a prepararse acá a Santiago en la Facultad Bautista, ¿cierto?, de ABEM, y él volvió después como misionero allá con su esposa. Él tiene un trasfondo centro bíblico, estudió en la Facultad Bautista y su esposa es presbiteriana, el medio enreo. Y ellos ya llevan algunos años ahí, comenzando una obra en Castro, y llegamos a congregarnos cuando nos trasladamos y comenzamos a apoyar la obra, y ahora formamos el año pasado como una especie de liderazgo con un joven que es misionero biocupacional, más el pastor, y estamos colaborando ahí con la obra. Y yo sigo visitando también las islas, que ese fue el llamado del Señor, las islas más pequeñas, ¿cierto?, en Chiloé, donde en la gran mayoría de estas islas no hay testimonio de Cristo. Cada 2 meses estoy viajando, a veces voy con mi esposa, a veces me acompaña un hermano de la iglesia, porque yo creo que en este momento el principal desafío es involucrar a la iglesia donde estamos ahora y también a la iglesia en Dalcahue. Mantenemos el contacto ahí. Llegó un pastor joven el año pasado con su esposa, sus 2 hijitos, Juan San Martín. Él, bueno, fue pastor acá en Melipilla, a lo mejor compartieron, ¿cierto?, en el distrito. Así que damos gracias al Señor por este joven obrero, y lo tengo invitado para ir a la isla, ¿cierto?, para que la iglesia en Dalcahue siga involucrada también en este ministerio de llevar el Evangelio. Las últimas 2 visitas que hemos tenido han sido muy buenas en la isla de Caguas. Quizás una de las razones que usó el Señor es que la isla ha sido golpeada por varias muertes en los últimos años, y hace poquito, en una misma semana, murieron 3 personas, un joven, que la familia de este joven era un poco más cercana a nosotros, y decidimos viajar a la isla para estar en el velorio, en el funeral de este joven y acompañar a la familia. Pero también, como digo, esos mismos días, un joven asesinó a su hermano y a su abuela, ¿ya? Y esto es como el 4.º asesinato que se ha dado ahí en Caguas en los últimos años. Entonces,
y toda la gente de la isla, ¿me entiendes? Es como una familia, en el fondo todos se conocen de años, entonces estaban muy golpeados y, digamos, estaban muy sensibles, obviamente, con todo lo que está pasando. Y eso nos permitió, por un lado, estar con ellos, estar con la familia, llevar palabras de consuelo, palabras del Señor, en medio, obviamente, de todo el catolicismo, todo su ritual y todo el asunto ahí es muy particular, ¿cierto? Pero estar y acompañar a la gente, algunos se acercaban a preguntar por qué pasan estas cosas y eso, consolar también a los padres del joven que había fallecido. Y una de las principales razones por la que decidimos viajar fue porque la tía de este joven que falleció es creyente, y de hecho nació en ella el deseo de bautizarse ahora, ¿no? Yo anoche compartía con algunos hermanos acá, les decía, si para nosotros es difícil caminar en el Evangelio, ¿cierto? Teniendo la iglesia cerca, teniendo los pastores que están preocupados de nosotros constantemente, imagínense en la isla donde esta hermana recibe nuestra visita cada 2 meses, ¿no? Entonces fue lindo en la última visita escuchar, o en la penúltima visita, escuchar de labios de ella su deseo de bautizarse, de identificarse con el Señor Jesucristo. Y sería la segunda persona, después de todos estos 30 años, que toma la decisión de identificarse a través del bautismo con el Señor Jesucristo. Se llama Analí Peranchiguay, y les ruego que estén orando por ella. Ella vive una situación familiar bien compleja, no tengo el tiempo ahí para dar detalles. Su esposo no es creyente, le pido que oren por él también, se llama Mauricio Peranchiguay, bueno, ella es Analí Leviñanco, su apellido de papá. Así que si la recuerdan, le pido que estén orando por ella. Yo estoy ahora teniendo como hicimos una primera clase para reafirmar, ¿cierto?, su comprensión del Evangelio, que es la base, ¿cierto?, para que ella pueda estar clara cuando dé este paso del bautismo. Así que doy gracias al Señor por eso, porque ha abierto estas puertas, como les decía, después de participar en el velorio, en el funeral. La gente nos sintió como una identificación distinta. Algunas familias que estaban ahí nos invitaron a visitarles la próxima vez que fuéramos a la isla. Así lo hicimos y hemos tenido, como digo, en las 2 últimas visitas a la gente de la isla, muy buenas conversaciones y muy buena acogida. Entonces doy gracias al Señor por eso, por estar llevando la luz del Evangelio. De ahí a que ellos entreguen su vida al Señor Jesucristo, todavía hay un paso. Pero damos gracias al Señor por ahora, por esta apertura. Doy gracias por sus oraciones también, y ahí les animo para que sigan orando por nosotros, ¿ya? Vamos a ir a la Escritura, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Bueno, el capítulo 5 de Mateo, el capítulo 6 y el capítulo 7, ¿cierto?, contienen lo que es conocido como el Sermón del Monte, ¿cierto? Toda una sección, una enseñanza, una predicación del Señor Jesucristo, bien extensa, con mucha enseñanza. Y en nuestra iglesia y en Castro estamos estudiando esta parte de la Escritura, ¿ya? El Sermón del Monte, ya estamos terminando, ha sido muy, muy precioso. Y vamos hoy día a meditar en la porción que va desde el versículo 13, ¿ya?, hasta el versículo 16, de ahí del capítulo 5 de Mateo. Mateo 5, versículo 13 al 16, vamos a leerlo y de ahí les digo por qué escogí esta sección. ¿Quieren ponerse de pie? ¿Ya? Una vez más ahí y juntos, ¿ya?, juntos vamos a leer este pasaje. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. ¿Ya? 1, 2, 3. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder,
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Padre, clamamos a ti una vez más, mi Señor, tú eres bueno, Padre Santo, podemos venir con confianza delante de ti en oración. Padre Celestial, hemos orado por tu obra, Padre Santo, hemos orado por los hermanos que han venido de otros países a vivir entre nosotros, Padre Celestial, hemos orado también por los obreros que están en otras partes del mundo, Señor, predicando tu evangelio, especialmente en contextos difíciles. Y gracias, Padre, porque tú nos enseñas a orar. Sabemos que escuchas nuestras oraciones porque venimos delante de ti por medio del Señor Jesucristo, tu Hijo, Padre, que ha roto la barrera que había entre tú y nosotros por causa de nuestro pecado, y podemos llegar con confianza delante de tu presencia porque el Señor Jesús está intercediendo a tu diestra. Y ahora al ir a tu palabra, Padre, también buscamos tu rostro. Te ruego que puedas guiarme, Señor, por la luz de tu Espíritu Santo, Padre, que es el que inspiró tu palabra, para que llegue hasta nosotros y es el que nos ayuda a entenderla, Padre Celestial. Así que clamamos a ti al ir a tu palabra para que sigas alimentándonos, para que sigas obrando en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Asiento nomás, hermanos. Tenemos dos símbolos que usa el Señor Jesucristo aquí en esta enseñanza, muy sencillo, en realidad bastante fácil de entender, pero sí tiene tanta riqueza las palabras del Señor Jesús que podemos profundizar, ¿cierto? Bucear, podríamos decir, ahí y es interminable. Entonces usa dos símbolos, ¿cierto? Muy, muy sencillos, muy identificables. Primero dice, vosotros sois la sal, y luego dice, vosotros sois la luz, la sal y la luz. Y pensando un poquitito en eso, ¿cierto? En que el Señor ha permitido que esta congregación, ¿cierto?, pueda ser luz en este lugar y ha sido de bendición para nosotros, ¿cierto? Y damos gracias al Señor por eso, y esa fue la razón por la que escogí este pasaje. Entonces vamos a ir reflexionando sobre estos símbolos que usa el Señor Jesucristo aquí en su enseñanza. Ya, súper buen maestro el Señor Jesús. Ahora, cuando nosotros nos vamos a servir un plato de comida, ¿cierto? Y se ve ahí apetitoso, lo ponen sobre nuestra mesa, lo llevamos a la boca, lo probamos y le falta sal, ¿ya? A la cocinera o al cocinero se le olvidó echarle sal. ¿Se nota? Se nota inmediatamente, ¿cierto? O si estamos en la noche ya en la casa, hemos llegado del trabajo, estamos un poquito ahí relajados, no sé, la señora a lo mejor está leyendo, usted está viendo un poco de tele con los niños ahí, uno está haciendo tarea y de repente se corta la luz. ¿Se nota? Obviamente, ¿cierto? Se nota inmediatamente. ¿Ya? Eso muestra que estas dos cosas que usa el Señor Jesucristo aquí son notorias en el ambiente donde están. La sal, ¿cierto?, en los alimentos y, bueno, la luz en todo el ambiente donde nosotros estamos. Cuando faltan se nota inmediatamente porque tienen una influencia, ¿ya? Una influencia en el medio en el que están. Y esa es en general un poco la idea, ¿cierto? Cuando el Señor dice, vosotros sois la sal tiene una influencia en el medio en el que está. Y la luz también, una influencia que si faltan, ¿cierto? La situación cambia completamente. Entonces, de alguna manera está hablando de la influencia que los discípulos de Jesucristo, la influencia que los hijos de Dios tienen en el medio en el cual Dios los ha puesto. ¿Ya? Esa es la idea en general. Pero vamos a ir desmenuzando un poquitito ahí lo que dice el Señor. Comienza con la palabra vosotros, ¿ya? Vosotros sois la sal de la tierra, y casi se replica, ¿cierto?, en el segundo ejemplo, en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, ¿ya? Ahora, vosotros, ¿a quién le está hablando el Señor Jesús? ¿Ya? Es importante detenerse a veces en estos detalles, porque
¿A quién el Señor le está diciendo que es la sal de la tierra? ¿A quién le está diciendo que es la luz del mundo? ¿A cualquier persona? ¿Ya? Bueno, vamos a ver un poquitito el contexto para ver a quién se está refiriendo el Señor Jesús. Cuando comienza el Sermón del Monte, ¿ya? Nos habla de la gente que estaba ahí alrededor de Jesús y del lugar. Bueno, si se llama el Sermón del Monte ya entendemos, pero ¿por qué? Bueno, ahí la Escritura lo dice, ¿cierto? Dice el versículo 1 del capítulo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahí comienza. Y ahí nos da el contexto, ¿cierto?, de las personas que estaban y el lugar donde estaba, ¿cierto? ¿Quiénes estaban con Jesús en ese monte? Primero habla de una multitud, ¿cierto? O sea, había mucha gente que seguía a Jesús, había mucha gente que venía a ver a Jesús, porque habían oído de los milagros, ¿cierto? Los judíos tenían la expectativa, ¿cierto?, del Mesías que Dios iba a enviar por el Antiguo Testamento. Entonces mucha gente tenía esa expectativa, ¿cierto?, o tal vez curiosidad, o tal vez esperando algo acerca de Jesús. Una multitud muy diversa. Pero también, ¿cierto?, menciona dentro de la multitud a sus discípulos, ¿ya? Entonces, más o menos el contexto es este. Había mucha gente que seguía a Jesús, una multitud, pero también dentro de la multitud se identificaban los discípulos de Jesús, personas que habían decidido seguir a Jesús, ¿ya? No solamente los 12 apóstoles, ¿cierto?, que Jesús escogió, sino que había mujeres también que ellas ya habían decidido seguir a Jesús, habían puesto su fe en Jesús como el Salvador. Y el texto nos dice, ¿cierto?, que viendo la multitud, subió al monte y él se sentó, porque era como la acción para demostrar que él iba a comenzar a enseñar. Es como diferente a nosotros, ¿no? En esa cultura, entre nosotros, cuando alguien va a enseñar, cuando alguien va a hablar, como estoy haciendo yo aquí, ¿cierto?, uno se pone de pie y los demás están sentados. Pero en el contexto de Israel, el maestro se enseñaba sentado. Entonces esa es la acción de Jesús para señalar que él va a comenzar a enseñar. Se sienta, ¿cierto? Sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces, si bien la multitud estaba presente, la enseñanza de Jesús de todo el Sermón del Monte está dirigida especialmente a los discípulos, ¿ya? Ellos son a quienes el Señor Jesús se dirige, aunque seguramente la multitud también está escuchando, ¿ya? Pero el Señor dirige las palabras del Sermón del Monte a los discípulos. Entonces, cuando llegamos a nuestro texto y dice vosotros, ¿cierto?, está hablando a los discípulos. Y es interesante también el contexto del pasaje anterior, que es como bien conocido porque habla de las bienaventuranzas, ¿cierto? Hay hasta algunas canciones, ¿cierto?, de algunos cantantes seculares, ¿ya?, que usan el tema de las bienaventuranzas. Joan Manuel Serrat creo que tiene una canción, claro, no habla de las bienaventuranzas desde la perspectiva cristiana, porque él creo que es ateo, es como bien ajeno a la religión, ¿ya? Pero así de conocidas son. Y fíjense un poquitito para hablar esto, ¿a quién se está dirigiendo Jesús? Cuando el Señor habla de los bienaventurados, vamos a leer el versículo 3 ahí, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿cierto? Después el versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran. El versículo 5, bienaventurados los mansos. Y así continúa. Si nosotros quisiéramos reemplazar, ¿cierto?, a quiénes se está refiriendo Jesús cuando habla de bienaventurados, por ejemplo, cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, si nosotros quisiéramos reemplazar los pobres en espíritu, ¿cierto?, que son el sujeto de la oración, ¿por qué pronombre los reemplazaríamos? Ya, los pronombres son yo, tú, él, nosotros, vosotros o ustedes y ellos. Cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, en vez de los pobres en espíritu, ¿cómo diríamos? Ellos, muy bien, ¿ya? Les va bien en gramática en el colegio, ¿no? Ellos, ¿ya? Está hablando en tercera persona plural, ¿cierto? La tercera persona, o sea, por ejemplo, yo le hablo, primera persona, le hablo a ustedes, segunda persona, de ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son
estos bienaventurados, bueno, los que de alguna manera cumplen las características que está diciendo el Señor Jesús ahí. Puede ser cualquier persona, podrían ser los discípulos, podría ser alguna persona en la multitud que estaba ahí, o podría ser cualquier persona en cualquier época o en cualquier lugar que reconozca que es pobre de espíritu, ¿cierto? Que reconozca o que lamente por su pecado. Esa es la enseñanza, bienaventurados los que lloran. Está hablando de ellos cualquier persona que cumpla esas características. Tercera persona plural. Pero fíjense que cuando llega a la última bienaventuranza, sigue el versículo 10 con la idea, bienaventurados los que padecen persecución. Y recién estábamos orando, ¿cierto?, por cualquier hermano que está padeciendo persecución en cualquier parte del mundo. Bienaventurados son ellos que están padeciendo persecución. Pero fíjense, en el versículo 11 cambia y dice, bienaventurados sois. ¿Y qué pronombre usaríamos ahí? Vosotros. O, ya más español nuestro, ¿cierto? Bienaventurados son ustedes. Y ahí se dirige a los discípulos. Bienaventurados son ustedes cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, contra vosotros. Lo personaliza. ¿Se dan cuenta? Pasa de hablar en general, cualquiera que cumple esas características, que es un creyente. El que reconoce su pobreza espiritual, el que llora por su pobreza espiritual, esa es la idea, bienaventurados. Pasa de hablar en general a hablar en la última bienaventuranza directamente a sus discípulos. Bienaventurados sois vosotros. Y en ese contexto, ¿cierto?, continúa diciendo el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, está hablando directamente a los discípulos de Jesús. Entonces, esta enseñanza es para los discípulos. Pregunta, ¿eres un discípulo de Jesús? Es importante. Porque, ¿saben? La mayoría de las religiones pone énfasis en el hacer. No tienes que mentir, no tienes que robar, no tienes que adulterar. Y bueno, eso está en los 10 mandamientos, ¿ya? Pero cuando nosotros analizamos profundamente la Escritura, la palabra de Dios pone más énfasis en el ser que en el hacer. Y un pequeño ejemplo lo tenemos, si recuerdan ustedes la historia que cuenta Jesús de un fariseo, un religioso, ¿cierto?, que llega a orar, y un publicano, una persona menospreciada en Israel, que también llega al templo a orar. El fariseo era un religioso, orgulloso, que menospreciaba a los demás, porque él se sentía superior a los demás delante de Dios. Y cuando termina Jesús su historia, dice que este religioso se fue a su casa tal como vino. O sea, es como que Dios no escuchó su oración, esa es la idea. En cambio, el publicano, ¿cierto?, el que era menospreciado, llegó con una actitud por la cual el Señor Jesús dice, este se fue a su casa justificado. O sea, Dios escuchó la oración de él, no la del religioso. ¿Y cómo oraba el religioso? Señor, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Adúlteros, injustos, ladrones, ¿me entiende? O sea, lo que ellos hacen, yo no hago eso malo. En cambio, yo doy diezmos de todo lo que gano. ¿Se dan cuenta? Él enfatiza lo que él hace. En cambio, el publicano, ¿cómo viene? Dice, Dios, sé propicio de mí. ¿Y qué dice? Pecador. Él era un pecador. Él reconoce lo que era, ¿cierto? Y no habla de lo que hace. La Biblia, cuando quiere hablarnos a nosotros, pone el énfasis no en lo que hacemos. Lo que hacemos es importante, pero es secundario. Porque lo importante es ser, porque ahí está la verdad. Y bueno, nosotros tenemos hay como un refrán que nos ayuda a entender esto. ¿Han oído el refrán? No le pidas peras al olmo. ¿Cuándo uno usa este refrán? Cuando uno espera algo de alguien, ¿cierto? Bueno, hoy día nosotros luchamos con la hora, como estamos lejos y no estamos acostumbrados a vivir, llegamos temprano. Generalmente estamos luchando con la hora. Entonces, alguien que siempre llega atrasado, ¿cierto? Esperar que llegue a la hora
y enojarse y ponerse ansioso porque no llega la hora, si sabemos que siempre llega atrasado, es como decir, no le pidas peras al olmo, si sabes cómo es, porque ¿para qué esperas otra cosa? Ahora, ¿qué tendría que pasar con un olmo para que diera peras? ¿Puede un olmo dar peras? No. ¿Qué tendría que pasar con un olmo para que dé peras? Ser un peral, ser. ¿Me entiende? Tendría que su naturaleza ser transformada. Ahora, ¿qué dice la Biblia que somos nosotros? Más Dios, muestra su amor para con nosotros en que siendo, ¿qué somos nosotros? Somos pecadores. ¿Y qué se espera de un pecador? Que peque. Es nuestra naturaleza. Por eso, para que el olmo de peras tendría que ser transformado en un peral, ¿cierto? Y eso sería un milagro, porque sería transformar la naturaleza del árbol. Bueno, es lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Un pecador haciendo buenas obras es como, no sé si recuerdan ustedes, hace algunos años atrás, vino una autoridad, creo que era el rey de España, no sé quién era, a La Moneda. Y iba a visitar el patio de los naranjos. ¿Por qué el patio de los naranjos se llama el patio de los naranjos? Porque tiene naranjos. El problema es que en esa época los naranjos no tenían naranjas. No sé si alguien se acuerda qué hicieron. Compraron naranjas en la feria y se las colgaron a los naranjos. Una fachada, ¿cierto? Eso la Biblia lo llama hipocresía. Bueno, eso es un pecador tratando de comportarse, ¿entiende?, de buena manera. Es una fachada. La Biblia habla de que Dios transforma nuestra naturaleza. En 2 Corintios el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Juan 1:13, son textos conocidos, ¿no? Bueno, dice que Jesús vino a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no somos hijos de Dios por cómo nos portamos, por lo que hacemos. Somos hechos hijos de Dios por medio de la fe en Jesús. Una transformación de nuestra naturaleza. No es lo que nosotros hagamos, sino lo que Dios hace en nosotros. Y fíjense cuando Jesús llama a Pedro y a los otros discípulos, ¿cierto? ¿Recuerdan el oficio, la profesión de Pedro y los otros discípulos? Ellos eran pescadores. Y el Señor los llama, ¿cierto?, a cambiar esta profesión para que enseñaran a la gente acerca de Él. Y Jesús les dice, ahí en el Evangelio de Marcos, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Fíjense, Pedro y los discípulos no se iban a esforzar por pescar hombres, no dependía de lo que ellos hicieran, sino que Jesús les dice, venid en pos de mí y haré, Jesús, yo haré que seáis pescadores de hombres. Entonces, no depende de nosotros, sino de lo que Dios hace en nosotros. Dios hace que seamos nuevas criaturas. Dios hace que seamos sus hijos. Dios hace que seamos luz y sal de la tierra. Por eso es que el Señor Jesús le dice, vosotros sois la sal. No está diciendo, traten de comportarse como la sal, traten de ser sal, traten de ser luz. No, Él dice, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Solamente un discípulo de Jesucristo puede ser sal, solamente un discípulo de Jesucristo puede ser luz, porque nosotros no nos podemos esforzar. Es lo que Él hace en nosotros.
Y ninguno puede ser discípulo de Jesús si es que no es Él, ¿cierto?, el poder de Dios que obra en nuestro corazón para entender que somos pecadores y que necesitamos una nueva naturaleza para que podamos pasar a ser hijos de Dios. Dios transforma completamente nuestra naturaleza por medio de la comprensión del Evangelio. Jesús vino a morir ¿por quién? Por los pecadores. Entonces, cuando ese publicano llega a orar y él dice, sé propicio de mí, pecador, está reconociendo su condición. Y está reconociendo que él no puede cambiar su condición. Y pide la expiación, la propiciación. Todavía Jesús no había muerto. Entonces él estaba confiando, ¿cierto?, en el camino que Dios había dado, que eran los sacrificios. La sangre del cordero, ¿cierto?, la sangre de los animales que eran sacrificados en el día de la expiación, ¿dónde los salpicaba el sumo sacerdote? Para el perdón del pueblo, sobre la tapa del arca que se llamaba el propiciatorio. Y este hombre ora y dice, sé propicio, cubre mi culpa. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Nos hace nuevas criaturas. Y no solamente nos hace nuevas criaturas, sino que además nos da esta posición tan preciosa. Hijos de Dios, templo de Dios aquí en la tierra, casa de Dios. Y también nos dice, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Ahora, meditemos un poquitito en el significado. ¿Qué significa entonces que un discípulo de Jesús sea sal y que un discípulo de Jesús sea luz? Vamos a pensar un poquitito en la sal, ¿ya? Hoy día, no sé si el ejemplo sería tan bueno hoy día porque hoy día asociamos la sal como algo dañino a la salud, ¿cierto? Sin embargo, igual, ¿a quién le gustan las papas fritas? El maní salado. ¿Ya? Entonces, claro, pero muchos médicos, ¿cierto?, gente de la salud nos dice, no consuma tanta sal. Algunas personas tienen que cero sal por tema de la presión, pero eso es porque se consume en exceso. ¿Ya? Pero la sal realmente es necesaria para nuestro organismo. Yo por ahí encontré una lista de lo que hace la sal en nuestro organismo. ¿Ya? Mantener el equilibrio de los líquidos. El organismo debe tener un nivel constante de sal, debe haber un equilibrio entre la sal que se pierde al orinar o sudar con la que el organismo ingiere en las comidas. Regular el ritmo del músculo cardíaco. Permitir la transmisión de los impulsos nerviosos. Extraer el exceso de acidez de las células, especialmente las del cerebro. Prevenir la aparición de calambres musculares, permitir la absorción de los nutrientes en el intestino, todo eso hace la sal. Mantener el equilibrio ácido-base en el cuerpo, evitar la osteoporosis, regular el sueño, mantener la libido, evitar el exceso de salivación, mantener el equilibrio del azúcar. No estoy promoviendo el consumo de la sal, por si acaso, porque claro, la consumimos en exceso, pero estamos viendo que es necesaria, ¿ya? Y bueno, las otras características que nosotros conocemos, ¿cierto? Da sabor a los alimentos, yo creo que esa es la principal característica para nosotros, y una secundaria, pero que yo creo que era más importante en el contexto en el que vivía Jesús, ¿cierto? Que era el mantener los alimentos en buen estado, ¿cierto? Ese es otro propósito importante que cumple, o más todavía antiguamente cumplía la sal. En el mundo antiguo la sal era muy valorada, probablemente ustedes han escuchado que a los soldados romanos en cierta época se les pagaba no con denarios de plata ni nada de eso, sino que se les pagaba con sal. Y de ahí viene la palabra salario, ¿cierto? El salarium, ¿ya? Así de valiosa era la sal. Yo de repente he pensado no tener una máquina del tiempo y viajar con 1 kilo de sal al pasado, porque ahora es barata, ¿cierto? Bueno, la Escritura también habla de la sal, y el Señor Jesús, derechamente, ¿cierto? En Marcos, cuando habla de este simbolismo, dice, buena es la sal. Ahora el Señor Jesús está reflejando el concepto que la cultura de su tiempo tenía de la sal. Dice, buena es la sal, ¿ya? En el Antiguo Testamento la sal era importante en los sacrificios que se presentaban a Dios. Levítico capítulo 2, versículo 13 dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes
y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces, todos los sacrificios a Dios tenían que ser sazonados con sal, ¿ya? Y también el Antiguo Testamento nos habla de un pacto de sal, ¿ya? Por ejemplo, en Números capítulo 18, el pacto que Dios hace con Israel, un pacto que hay con el rey David en 2 de Crónicas 13:5, habla de un pacto de sal porque era un pacto perpetuo, ¿ya? Haciendo referencia a esta propiedad de la sal de preservar los alimentos. Y en realidad ese es el principal simbolismo de la sal, ¿ya? Esa capacidad de preservar, de detener la corrupción. La sal evita que los alimentos se corrompan. De hecho, se dice que en el contexto del mar de Galilea, ¿cierto?, donde Jesús está dando esta enseñanza, el mar de Galilea es muy rico en pescados. Entonces, desde Galilea, en la época de Jesús, se exportaba pescado. Y obviamente no había containers refrigerados, ¿cierto?, para evitar que se echara a perder. Entonces, ¿qué hacían? Lo salaban. Y había sectores en Magdala, por ejemplo, donde venía María Magdalena, ¿cierto? Anoche estuve repasando un poquitito el contexto histórico, ¿cierto? Había un lugar, prácticamente una fábrica, ¿cierto?, donde el pescado era salado para que se exportara, y algunos dicen que incluso llegaba a Roma. Entonces, y ahí está la importancia de la sal, detener la corrupción. Entonces, cuando el Señor dice que sus discípulos son la sal de la tierra, se refiere a eso. En un mundo que considera la mentira muchas veces como opcional, ¿cierto?, para lograr algún propósito, entonces nosotros podemos mostrar la verdad. Y estamos frenando la corrupción, la deshonestidad, la infidelidad, la violencia, ¿cierto? Todas esas cosas que estamos viendo alrededor de nuestro mundo que muchas veces son justificadas. Entonces el Señor a nosotros nos ha hecho nuevas criaturas conforme a su voluntad. Entonces podemos expresar, ¿cierto?, la voluntad de Dios en el medio en el cual nosotros estamos viviendo. Y hay etapas de la historia donde Dios ha permitido, porque esto depende del Señor, ¿ya? Cuán fuerte pueda ser nuestra influencia en el medio en el que estemos, ¿ya? El Señor va obrando conforme a su soberanía, a su providencia. Y han habido épocas de la historia donde la influencia de los discípulos de Cristo que han vivido conforme a la palabra de Dios ha sido tremenda. Realmente yo, para decirlo de manera simple, cuando nosotros hablamos de los países nórdicos, los países del norte de Europa, cuando dicen, ¿cuál es el mejor país en educación? Finlandia. Por años, ¿ya? ¿Dónde se vive mejor? No sé, en Suiza, Noruega, Dinamarca. ¿Sabe por qué esos países son tan prósperos? ¿Por qué esos países viven en bienestar hoy en día? Porque en algún momento de la historia, la gente y sus autoridades, después de la Edad Media, algunas personas, monjes católicos, después de una etapa de oscurantismo donde la gente ni siquiera sabía leer, ¿cierto? Ni siquiera muchos de los monjes que había en diferentes lugares no sabían leer, no leían la Escritura, simplemente se llevaban por ritos. Y había una oscuridad tremenda en Europa. Hasta que Dios empezó a tocar el corazón de algunos de estos religiosos para que estudiaran la Escritura. Uno de ellos, Martín Lutero, ¿cierto? El más conocido probablemente. Y Dios permitió que esta vuelta a las Escrituras influenciara la sociedad de su tiempo, de esos países. Luego los primeros habitantes que llegaron a Norteamérica son llamados los puritanos. Venían huyendo de la persecución, ¿cierto?, en Inglaterra, y llegaron y ellos tenían como en alta estima el trabajo honesto y la educación, y vivir conforme a lo que enseñaba la palabra de Dios. Ahí es cuando nace el Día de Acción de Gracias y todas estas cosas. Y sabe que esto incluso es reconocido por gente que no es creyente. Tiempo atrás, ¿se acuerdan las protestas donde participó en ese tiempo nuestro actual presidente por la educación, ¿cierto? Y todo esto. Ya salieron muchos artículos hablando del tema de la educación, y siempre Finlandia. Y yo recuerdo, llegué a un artículo
de un periodista y creo que es psicólogo, experto en temas de educación español, porque en España luchaban con lo mismo que luchábamos nosotros acá. Y él habla de Finlandia, y él habla de la educación en Finlandia, y habla de todas las cosas buenas de la educación en Finlandia, y él dice, y gran parte de esto, dentro de otros factores, pero dice porque en Finlandia tienen un trasfondo luterano, dice él, y ellos consideran que se llega a la salvación por medio de la lectura de las Escrituras, por medio de la lectura de la palabra de Dios. Por eso es que hay tanto énfasis a la educación y él hace una asociación con respecto a esto. A lo que voy es que personas incluso que no son creyentes reconocen ¿ya? La influencia que la palabra de Dios y que quienes viven conforme a la palabra de Dios pueden tener en sus propias vidas, en sus familias y cuando Dios lo permite también en sus naciones, ¿no? Y hay muchos acontecimientos históricos, ¿no? Por ejemplo, hay una película que se llama Sublime Gracia, como el himno que nos gusta tanto cantar, que habla de un parlamentario inglés que es el que lucha por años porque la esclavitud sea abolida. Y este parlamentario inglés era un creyente y la base de su lucha es porque él veía en la Escritura que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, por lo tanto todos los hombres eran iguales. Y entonces él lucha por años, porque los demás parlamentarios no querían que se aboliera la esclavitud por el comercio que significaba todo esto, ¿no? Las tremendas ganancias que se daban. Y no recuerdo si es antes de su muerte, muy poco antes de su muerte, o después de su muerte incluso, que se llega, ¿cierto?, a aprobar la ley de la abolición de la esclavitud, William Wilberforce. Pero también en pequeños grados, ¿me entiendes? Dios, como digo, a veces permite que esta influencia sea notoria de esa manera. Pero nosotros, en nuestras casas, en nuestro trabajo, los niños que son creyentes, que vienen a la escuela dominical, que aprenden de la palabra de Dios, que aprenden del Señor Jesucristo, en su colegio, con sus compañeros, incluso con sus profesores. Pueden ser sal, ¿no?, en el medio en el que están. Una pequeña historia, nomás algo que nos pasó hace hartos años allá en Chiloé, por circunstancias de necesitar un flete, ¿ya?, para ir a buscar una leña que habíamos comprado. Llegué donde un hombre bien especial, era bien grandote, ya santiaguino, era un matrimonio muy especial. Su familia acá en Santiago tenía mucha plata. Ya, creo que ella era sobrina, algo así, del dueño de Sindelen, y se habían ido a vivir allá, ¿ya?, y recibían muchos recursos de sus familias acá en Santiago. Y él, bueno, por un lado era muy garabatero, era súper grosero, era simpático, pero muy grosero para hablar y no le importaba delante de quién estaba, ¿ya? Y también le gustaba la buena comida y le gustaban los buenos tragos, vodka, whisky y ese tipo de cosas. También chistes de doble sentido y todo eso. Y saben, nos agarró un aprecio muy especial, ¿ya? Y fue por conocerlo por este tema del flete, ¿ya? Y llegaba a nuestra casa, nosotros lo visitábamos también. Pero era difícil conversar con él, ¿no?, por las características que él tenía y por dónde derivaba siempre su conversación. Y me acuerdo un día, yo estaba en el segundo piso de la casa, en ese tiempo era día de Año Nuevo, y él había llegado de visita y le cuenta a mi esposa, la Paula, que se les había arruinado, iban a pasar como el Año Nuevo con unos vecinos, algo así, y algo había pasado y ya no lo iban a pasar con ellos. Y la Paula dice, pero vengan para acá, po. Y yo arriba, no, nos va a arruinar el año. Más encima teníamos unos misioneros de visita, el hijo del pastor Terry Thompson, andaba como viaje misionero de corto plazo, después de sus estudios iba a estar con nosotros, ¿ya? Y él, claro, ya fue esa noche, nos llevó trago fuerte, pero llevó unas cervezas y las puso ahí en el refrigerador, ¿ya? Y empezamos a conversar, qué sé yo. Bueno, hay algo especial en la historia, no sé si lo podré contar al final o no, pero el tema es que tuvimos partió mal la conversación con los garabatos, los chistes de doble sentido y todo eso, pero en algún momento se giró la conversación y pudimos hablar con él del Evangelio, ¿ya? El tema
es que, bueno, estuvimos hasta hartas horas de la noche, hasta que él se fue, y las cervezas quedaron en el refrigerador, po. Y llega a los días después y dice, oye, se me olvidaron que el Señor nos la cerveza. Y dice, ¿sabes que llamé a mi papá y le dije, viejo, no me vaya a creer, pasé un año nuevo sin tomar una gota de alcohol? La influencia. Se dan cuenta, en un contexto donde él se olvidó de esa forma de divertirse y encontró otra forma de divertirse. Entonces, en estos contextos pequeños, entiende, el Señor nos permite ser sal de la tierra. Pero, dice el Señor ahí, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y aquí el Señor está usando un ejemplo como extremo, incluso imposible, ¿ya? Porque la sal es imposible que pierda sus características, ¿ya? Entonces algunos dicen que el Señor está usando como una hipérbole. Aquí es imposible que la sal se desvanezca, es imposible que la sal deje de salar. O tal vez podía ser porque en ese tiempo la sal que se extraía del Mar Muerto, ¿cierto?, venía con otros minerales, como parecidos también a la sal. Entonces la sal con la humedad se disolvía y quedaban los otros minerales que parecían sal pero no lo eran. Algunos dan esa explicación, si la sal se desvaneciere. Ahora es interesante que la misma palabra desvanecer que aparece aquí, el apóstol Pablo habla de los incrédulos en Romanos 1:22, que dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esa palabra, se hicieron necios, es la misma que habla aquí de desvanecer. O sea, si un discípulo, que se supone que es sal, no sala, esa es la idea. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, si la sal pierde sus propiedades, ¿qué podemos hacer? ¿Echarle más sal? No tiene sentido, ¿cierto? Echarle sal a la sal. No sirve, dice el Señor. Y es súper drástico. No sirve más para nada. O sea, esa es la idea. Vosotros sois la sal. Pero si nosotros no cumplimos la labor que el Señor nos ha dado, si nos quedamos callados cuando vemos una injusticia, si nos quedamos callados cuando vemos que se va a usar una mentira, ¿me entiende? O hablamos cuando no tenemos que hablar, cuando no corresponde, entonces la sal no está cumpliendo con su propósito de detener la corrupción. Y en medio de nuestros trabajos, de nuestras vidas, nos vamos a ver muchas veces presionados a actuar conforme actúa el mundo, la corrupción. Y ahí estamos nosotros. Pero si no actuamos como debemos, ¿qué dice el Señor? No sirve para nada. Bueno, sí puede servir para algo, para tirarla en el camino. La idea podría ser, ¿cierto?, ser echada en el camino, a lo mejor para que no se levante tanto polvo, ya tirémosle esta sal que no sirve para nada, por lo menos que sirva para que no se levante tanto polvo, y va a pasar todo el mundo y la va a hollar. Y podría ser, a lo mejor estoy extremando un poquito el ejemplo, pero también podría ser esto de ser hollada, que muchas veces un creyente, cuando no cumple su rol de creyente en el medio que está en el mundo, es pisoteado. Sus convicciones, su fe es pisoteada, y muchas veces nosotros permitimos que la palabra de Dios sea pisoteada y que el nombre de Dios sea blasfemado, como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 1 también, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo está animando a sus discípulos, ¿cierto? Vosotros sois la sal, entonces deben actuar como la sal. ¿Cómo es tu influencia en tu familia? Es el primer lugar, ¿ya? En tu barrio, en tu trabajo, en tu escuela, ¿ya? Y etcétera, porque somos la sal de la tierra también. Y vamos con el segundo, la luz. Vosotros sois la luz del mundo. El primer elemento de la creación fue, y dijo Dios sea la luz, ¿cierto? Fue lo primero que Dios creó. Y Juan capítulo 1, que nos muestra como la creación desde otra perspectiva, ¿cierto? Desde la perspectiva del Señor Jesucristo, que está desde el principio, ¿cierto? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿ya? La luz se identifica con la vida, por lo tanto las tinieblas con la muerte, y continúa ahí, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Lo primero que Dios crea es la luz, ¿cierto? Y ustedes saben que la luz es clave para la vida aquí en la tierra, porque nosotros no podemos producir el alimento que necesitamos. Nosotros consumimos el alimento comiendo carne, ¿cierto? Otros animales o comiendo plantas. Los animales tampoco producen su propio alimento. ¿Quiénes producen su propio alimento? Las plantas. Y las plantas convierten, ¿cierto?, la materia inorgánica con agua, la convierten en alimento, y todo ese proceso se llama la fotosíntesis, ya la luz. Todo ese proceso comienza con la luz. Por eso es que la luz representa la vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y primera de Juan 1:5 derechamente nos dice: Dios es luz. Y el Señor está diciendo: vosotros sois la luz. No sé si se dan cuenta lo fuerte del simbolismo. Y Jesús también dijo: yo soy la luz del mundo. Dios es luz. Jesús dijo: yo soy la luz. Y ahora Él nos está diciendo a los discípulos de Jesús: vosotros sois la luz. Efesios capítulo 5, versículo 8 al 11, nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, la luz de Dios y del Señor Jesucristo pasa a nosotros los creyentes, ¿ya? El fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Ahí donde está un creyente, ¿qué va a transmitir el creyente? Esas cosas. Bondad, donde hay maldad, donde hay venganza, donde hay violencia, bondad. Justicia, donde hay injusticia. Verdad, donde hay mentira. Comprobando lo que es agradable al Señor. Como dice el apóstol Pablo también en Romanos 12, ¿cierto? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no vivir con las ideas que vive este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ya? Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Vosotros sois la luz del mundo. Y continúa el Señor ahí en nuestro texto, 5:14. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Fíjense que lo que enfatiza el Señor aquí es la posición de la luz. Porque, como dijimos, Él nos hace luz, ya somos luz. Pero lo importante es que la luz esté en un lugar donde alumbre. Por eso dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿cierto? Porque se va a poder ver de todos los lugares, ¿ya? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Saben lo que es un almud? A veces son estas palabras que uno las lee en la Biblia y como que ya se la imagina, pero pasa de largo. Y cuando alguien viene y le pregunta: oiga, ¿qué es un almud? Y uno que hay... Yo conocí el almud en Chiloé. No sé si conocen el almud. Es un cajón. Pero el propósito de este cajón es medir. Ya es una medida de volumen, ¿ya? Y era usada también en tiempos bíblicos y en otra cultura, ¿ya? Cuando llegamos a Chiloé todavía se usaba el almud, un almud de papa, un almud de zanahoria. Creo que equivale a unos 8 litros. En el fondo es como un cajón de cúbico, ¿cierto? De 20 de largo, 20 de alto, 20 de ancho, ¿ya? Y todo lo que cabe ahí, ¿cierto?, es un almud. Entonces vendía un almud de papas. Y era interesante porque el cajón tenía una división, ¿cierto? La parte de arriba era un almud
y la parte de abajo era medio almud. Entonces, si uno no tenía suficiente plata para comprar el almud, lo daban vuelta, lo llenaban y era medio almud. Entonces, es un cajón, ¿ya? Y dice el Señor, nadie enciende una lámpara y la va a poner debajo de un almud, ¿cierto? Porque va a quedar completamente tapada, sino que la pone en el candelero. Habían lugares especiales, ¿cierto?, para poner la lámpara. Porque ¿cuál es el propósito? Que alumbre a todos los que están en la casa. Entonces lo que enfatiza es la posición de la luz. Y ahí el Señor dice, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Ya? O sea, esa luz que el Señor nos ha dado, esa luz que está en nosotros por su verdad, por su evangelio, debemos procurar que ilumine al resto de las personas. No puede quedar solo para nosotros. Debemos procurar que llegue a las otras personas. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? El Señor dice ahí, termina esta, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito, hermanos, de ser sal y luz de la tierra. Que la gente vea, ¿cierto?, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero no para que nos aplaudan a nosotros. Ah, que como hemos hablado de bondad, justicia y verdad, ah, que es bueno este hermano. Ah, que es derecho este hermano, en el mundo no le van a decir hermano, ¿cierto? Este compadre. Ah, que es bueno este compadre. Ah, que es derecho este compadre. ¿Ya? Ah, no, si en este se puede confiar. No es ese el propósito, y nosotros enorgullecernos, ¿cierto? Porque somos buenos, porque somos justos. Eso era el fariseo. ¿Por qué actuamos con bondad? ¿Por qué actuamos con justicia? ¿Por qué actuamos con verdad? Si antes estábamos acostumbrados a mentir. Porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas, ¿cierto? Entonces la idea es que digan lo que Dios ha hecho en la vida de esta persona. Lo que Dios hizo en la vida de este mentiroso. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen. Porque eso es lo que debemos buscar, la gloria del Señor. Yo sé que ustedes lo saben muy bien. Entonces debemos mostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que la gente pueda conocer a nuestro Dios y pueda glorificar a nuestro Dios. Algunos textos nomás, ya voy terminando. Tito capítulo 2, versículo 14, del Señor Jesucristo dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Eso es lo que somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primera de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen al Señor, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, recordemos el propósito final es glorificar a Dios, que por medio de nuestro testimonio, de lo que Dios ha hecho en nosotros, testimonio de la palabra, ¿cierto?, con hechos, las personas lleguen a conocer al Señor, el camino de salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y no olviden lo último, ¿cierto?, que somos sal de la tierra y somos luz del mundo. O sea, debe comenzar en nuestra familia. Es el primer lugar donde debemos ser sal y luz. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, de colegio o de universidad. Pero también debemos procurar ser sal y luz hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, ¿cierto?, a los apóstoles, y me seréis testigos en Jerusalén, o sea, en tu entorno más cercano, en Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Debemos procurar que nuestra sal, ¿cierto?, y nuestra luz, o sea, enviar representantes nuestros, les llamamos misioneros, ¿cierto?, enviarlos para que sean sal en medio de la corrupción y luz en medio de las tinieblas, ¿ya? Y es precioso
cuando el Señor puede obrar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Ojo, termino con esta reflexión nada más. No somos perfectos, ¿cierto? A veces nuestra luz nosotros mismos la oscurecemos. Capaz que al venir, salimos de la casa, muchas veces pasa esto, salimos medio atrasados, uno de los hijos se atrasa y empezamos a pelear, empezamos a insultarnos, y acá tenemos que casi pedir perdón antes de entrar a la iglesia para poder adorar al Señor, y a veces incluso ni eso hacemos y entramos hipócritamente, ¿cierto? No somos perfectos, a veces la luz que tenemos se ensombrece, pero sabe que eso también glorifica al Señor. Ojo, hermanos, con idealizar nuestras vidas cristianas. Si leemos atentamente la Escritura, estamos lejos de ser perfectos, pero estamos en un camino de santificación. Y el apóstol Pablo lo dice, somos débiles. Por eso es que todavía, aunque el Señor nos ha hecho de nosotros una nueva criatura, todavía estamos luchando con la carne. El día que resucitemos, cuando venga Cristo, si morimos y resucitamos, ¿cierto? Ahí ya vamos a ser completamente transformados y libres completamente del pecado. Pero todavía estamos luchando con nuestra carne. Y a veces cedemos. Y ahí es donde oscurecemos la luz o nuestra sal pierde un poco de su sabor, ¿no? Pero eso, ¿saben? Cuando hay arrepentimiento, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y eso también glorifica al Señor. Yo también me equivoco, también he tenido problemas matrimoniales, por culpa de mi esposa, obvio, no mío. No. Ya acabo de pecar, ¿se dan cuenta? Pero el Señor está obrando en nuestras vidas. Somos vasos frágiles, pero el Señor ha puesto un tesoro en nosotros. Entonces no nos vamos a presentar nosotros como ejemplo ante las personas, sino lo que Dios ha hecho en nosotros. Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Señor les bendiga. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Te pedimos que nos perdones porque muchas veces menospreciamos el Evangelio a través del cual has obrado en nosotros. Pero tu gracia y tu misericordia son grandes y aún nuestras faltas te glorifican porque muestran tu paciencia, Señor, y tu obra perfecta. Gracias, Señor, porque sigues obrando en nuestra vida. Y te ruego también porque puede haber alguna persona que está acá, Señor, que aún no está seguro si es un discípulo de Jesús, Padre, y te ruego que tu Espíritu Santo pueda obrar en su mente y en su corazón para que no tenga dudas de entregar completamente su vida a tu Hijo, Padre, que vino para hacernos nueva criatura. Gracias por lo que has hecho, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.